Las piernas me temblaban y mi respiración se entrecortaba. Me encontraba parada frente a mi yerno, un hombre que hasta hacía poco había sido solo una presencia familiar en mi vida, alguien a quien nunca imaginé de una forma diferente. Pero ahora sus ojos me miraban con una intensidad que me ponía nerviosa, como si tratara de desentrañar un secreto guardado dentro de mí. Él estaba sentado en la mesa de la cocina, jugando con una taza de café entre sus manos, haciéndola girar lentamente mientras su mirada no se apartaba de la mía. ¿Qué es lo que más le gustaba de las mañanas con mi papá?, me preguntó de repente con una naturalidad que me dejó perpleja. La pregunta golpeó mi mente como un relámpago inesperado, y por unos segundos no supe cómo reaccionar. Mi corazón se aceleró y mi boca se secó como si me hubiera tragado un trozo de algodón. Las palabras que intentaba formar se desvanecieron, dejándome sin saber qué decir. Me preguntaba si mi yerno se daba cuenta del atrevimiento de sus palabras, pero en su rostro solo veía curiosidad, como si lo que acababa de decir fuera algo completamente natural, una simple conversación casual entre dos personas que se conocían de toda la vida. Pero para mí, era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Hacía mucho tiempo que no pensaba en aquellos momentos íntimos con mi difunto esposo, y menos aún en hablar de ellos con alguien más, y mucho menos con el marido de mi hija. Mi mente, sin embargo, no pudo evitar retroceder en el tiempo, a esos días en que mi esposo y yo solíamos disfrutar de nuestra compañía en las primeras horas de la mañana. Él solía despertar antes que yo, y siempre tenía una forma de hacerme sentir especial. Un beso en la frente, una caricia suave, o simplemente el olor del café que preparaba en la cocina. Eran momentos pequeños, insignificantes para muchos, pero que para mí significaban todo. Pero esos días habían quedado atrás, sepultados junto con él en el cementerio donde lo visitaba de vez en cuando, en esas tardes solitarias en las que la casa parecía demasiado grande y vacía para mí sola. Me aclaré la garganta intentando despejar los pensamientos que habían surgido, y respondí de la manera más neutral que pude. Bueno, tu padre siempre fue una persona muy considerada. Le gustaba hacerme sentir amada, incluso en los momentos más simples, dije, evitando mirarlo directamente a los ojos. Pero él no se conformó con mi respuesta, y su siguiente pregunta fue aún más directa. ¿Y nunca extrañaste esos momentos después de que él murió? Su voz era suave, pero había algo en su tono que me hizo sentir incómoda. Sentí como si hubiera una segunda intención oculta en sus palabras, algo que no podía identificar con claridad pero que me hacía sentir cada vez más intranquila. Claro que lo extrañé y lo sigo extrañando, respondí casi de inmediato, tratando de mantener la conversación en el terreno seguro del duelo y la pérdida, pero sabía que él no estaba hablando de eso exactamente. Podía sentirlo en la forma en que me miraba, en la manera en que sus dedos seguían acariciando la taza de café. La tensión en la habitación era palpable, y yo no sabía cómo salir de esa situación sin decir algo que pudiera malinterpretarse. En ese momento, como si el universo hubiera escuchado mi silenciosa súplica, la puerta principal se abrió de golpe y el sonido de las bolsas de supermercado cayendo al suelo llenó la sala. Mi hija había llegado. Me levanté de inmediato agradecida por la interrupción, y me apresuré a ayudarla con las compras, sintiendo el alivio de haber escapado, al menos temporalmente, de aquella conversación incómoda. Mientras colocábamos las frutas y verduras en la mesa de la cocina, mi yerno nos observaba en silencio. No había vuelto a mencionar nada, pero podía sentir su mirada sobre mí, como si estuviera esperando el momento adecuado para retomar el tema. Me concentré en la tarea de organizar las compras, tratando de actuar lo más natural posible, aunque el nudo en mi estómago no desaparecía. El resto del día transcurrió sin más incidentes, pero las palabras de mi yerno seguían resonando en mi cabeza. ¿Por qué me había hecho esas preguntas? ¿Qué era lo que realmente estaba buscando? Traté de ignorar esos pensamientos, diciéndome a mí misma que probablemente solo estaba siendo curioso, que no había ninguna intención maliciosa detrás de sus palabras. Pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba del todo bien. Esa noche me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. Me quedé mirando el techo de mi habitación, escuchando los sonidos lejanos de la casa. Los pasos de mi hija al subir las escaleras, el agua corriendo en el baño, y el murmullo apagado de la televisión que mi yerno solía ver hasta tarde. Todo parecía tan normal, pero dentro de mí, nada lo era. Mi mente seguía regresando a la conversación de esa mañana. ¿Qué había querido decir con esa pregunta sobre mi esposo? Y más importante aún, ¿por qué me hacía sentir de esa manera?
Finalmente decidí levantarme y bajar a la cocina a tomar un vaso de agua. Quizás eso me ayudaría a calmarme y a despejar mi mente. Al entrar a la cocina, lo encontré allí, sentado en la mesa, exactamente en la misma posición en la que lo había dejado esa mañana. Esta vez no tenía una taza de café en las manos, pero su expresión era igual de intensa. No supe qué decir, así que simplemente caminé hasta el fregadero y llené un vaso con agua. Sentía sus ojos sobre mí, y el silencio entre nosotros se hacía cada vez más pesado. ¿No puedes dormir?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio de una manera casi casual, como si todo lo que había pasado durante el día no hubiera sucedido. Parece que no, respondí, tratando de mantener mi tono lo más neutral posible. Bebí un sorbo de agua y me volví hacia él, esperando que dijera algo más, pero él simplemente me miraba, como si estuviera esperando que fuera yo quien rompiera el hielo. Después de lo que pareció una eternidad, se levantó de la mesa y caminó hacia mí, deteniéndose a pocos pasos de distancia. Sentí mi corazón acelerarse nuevamente, pero esta vez no fue por sorpresa, sino por algo más. Algo que no quería admitir ni siquiera a mí misma. Hay algo que no hemos terminado de hablar, dijo en voz baja, y en ese momento supe que no había escapatoria. Estábamos solos en la casa, mi hija dormía en el piso de arriba, y las sombras de la noche nos envolvían como un manto de secretos.